profesional de Carmen Denny Martínez Gómez. Ok, muchas gracias. Bueno, el tema del que les voy a hablar hoy es algunos resultados sobre bases, sobre espacios de Banach universales. Y bueno, entonces primero que nada, para que nos entendamos, vamos a definir qué es un espacio universal, ¿no? Entonces decimos que una familia de espacios de Banach tiene un espacio universal X, y para todo Y en la familia existe un subespacio de X, tal que este subespacio y Y son isomorfos. Y bueno, por isomorfismo vamos a entender un homeomorfismo lineal, ¿no? Una función que preserva la topología y la estructura lineal. Ok, entonces, bueno, este trabajo parte de un teorema que es el teorema de Banach-Mazur, que nos dice que la familia de los espacios que tienen la propiedad de ser separables contienen un elemento universal, y de hecho ese elemento universal es el espacio de las funciones continuas en el intervalo cerrado 0,1. Ok, entonces, bueno, inspirados en este resultado, pues los matemáticos nos preguntamos qué otras familias de espacios de Banach tienen un elemento universal, ¿no? Entonces, bueno, pues mi trabajo responde parcialmente a esta pregunta. Entonces, lo que yo voy a hacer es dar un conjunto de propiedades para las cuales decimos, no, esta familia no tiene un espacio universal, que va a ser la familia de los espacios de Banach separables y reflexivos, y este resultado pues es de un matemático que se apellida Schlenk. Y también vamos por otro lado a ver un resultado positivo, que es que la familia de los espacios de Banach con base tiene un espacio universal. Okay. Entonces vamos a empezar con este. Entonces el resultado de Schlenk. Vamos a definir unos conjuntos para cada uno de los espacios de Banach. Ahorita todavía no le vamos a pedir ninguna otra propiedad. Todavía no sé usar esto. Ok, bueno, entonces vamos a tomar el espacio y su espacio dual, y de estos vamos a extraer unos subconjuntos. Al subconjunto que extraemos de X, bueno, que tomamos de X, le vamos a pedir nada más que sea acotado, y al conjunto que tomamos del dual de X le vamos a pedir que sea compacto con la topología de Wille-Estrella. Y bueno, estos conjuntos van a depender de epsilon y de los conjuntos que sacamos aquí. Y los voy a definir para cada ordinal numerable de manera recursiva. Entonces, al primero de estos conjuntos yo lo voy a establecer simplemente como T. Si el ordinal tiene predecesor, entonces este conjunto va a ser una especie de puntos límites de los puntos del conjunto anterior, con una propiedad adicional, ¿no? Que es que el límite superior evaluado en esta sucesión se quede por arriba de epsilon. Si alfa es un ordinal sin predecesor, pues lo voy a definir como la intersección de todos los anteriores, ¿no? Y bueno, voy a definir un ordinal como el supremo de estos ordinales, tales que estos conjuntos son diferentes del vacío. ¿Okay? Aquí le puse índice provisional porque todavía quisiera especificar un poquito esto, porque pues estos conjuntos son de alguna manera arbitrarios, ¿no? O sea, puedo tomar básicamente cualquier cosa dentro de X y de X estrella. Entonces,
Y bueno, voy a mostrar el primer resultado importante que vamos a tener en esta parte. Va a ser que si el dual es separable, entonces el índice se va a quedar estrictamente por debajo del primer ordinal numerable. No numerable, perdón. Y entonces, bueno, la proposición así bien enunciada sería esta, ¿no? A ver, otra vez. Voy a tomar G y T acotados, subconjuntos de X y de X estrella respectivamente. T compacto con la topología de Vila estrella y X estrella separable. Entonces, el índice provisional es estrictamente menor que el primer ordinal no numerable. Y cuando yo tomo este último conjunto, va a ser diferente del vacío. Y bueno, nos interesa tener conjuntos mejor definidos para cada epsilon y para cada uno de nuestros espacios, ¿no? Entonces, yo voy a restringir esta G y esta T a que sean las bolas unitarias del espacio. Entonces, voy a definir, ahora sí, el índice que depende de epsilon, lo definimos como el conjunto anterior, el que ya habíamos definido como un supremo, pero con respecto a las bolas unitarias tanto del espacio como del espacio dual. Y el índice del espacio, que ya no depende de epsilon, lo voy a definir como el supremo cuando es el supremo sobre epsilon de estos anteriores, ¿no? Y bueno, voy a probar también que el índice va a ser una propiedad monótona y además se preserva bajo isomorfismos. ¿Okay? Bueno, entonces aquí está enunciado el resultado que me dice que es monótono. O sea, si yo tengo un conjunto que está contenido en otro, aquí, estos son los que están en X, estos son los que están en X estrella, entonces se respetan estas desigualdades, ¿no? La que nos va a interesar sobre todo es esta. Y bueno, también voy a mostrar que, bueno, también se muestra en la tesis, que no lo voy a hacer ahorita, que el índice se preserva bajo isomorfismos y que cuando el isomorfismo además es una isometría, se preserva para cada epsilon, ¿no? A ver, otra vez. Es que no volví a final. Bien. ¿Listo? Y bueno, y de hecho, si yo tomo el isomorfismo inverso, voy a tener que si X y Y son isomorfos, pues el índice va a ser el mismo, ¿no? Y cuando son isomorfos e isométricos, voy a tener esta igualdad para cada epsilon. Entonces, bueno, por un lado tenemos el índice se preserva bajo isomorfismos. Tenemos también que cuando el dual del espacio es separable, vamos a tener un índice que está estrictamente por debajo del primer ordinal no numerable. Y bueno, fue como para recapitular lo que ya llevábamos. Entonces vamos a ahorita a fijarnos en los siguientes espacios. Entonces, otra vez voy a definirlos para los ordinales numerables y los voy a definir pues, para los que tienen predecesor, como para los que son ordinales límites. Entonces lo que voy a hacer, si alfa es un ordinal del tipo que con el que empecé,
Y bueno, y con la ayuda de este lema voy a probar un resultado que nos dice que si yo tengo un ordinal numerable, entonces yo puedo construir un espacio tal que su índice es mayor o igual que este ordinal. Y bueno, lo pruebo por inducción transfinita. Igual lo separo por casos cuando tengo un ordinal numerable, y un ordinal sucesor y cuando tengo un ordinal límite. Si tengo un ordinal límite, pues voy a tomar este espacio, ¿no?, que construí hace rato. Y este espacio tiene una copia isométrica de cada uno de los espacios x beta. Y por la hipótesis de inducción, yo para todos los espacios x beta, yo puedo suponer que su índice está por arriba de beta, ¿no? Entonces, bueno, eso me da estas desigualdades de aquí. El índice de x alfa, que está definido, está por arriba por la monotonía del índice de estos índices, que son mayores, estoy tomando supremo en ambos lados con respecto de beta. Y bueno, el supremo de beta, cuando beta es menor que alfa, pues es alfa, ¿no? Entonces esto me queda en que el índice con respecto de epsilon del espacio x alfa es mayor que alfa, que era pues lo que quería probar. Y para el caso de ordinales con predecesores, pues lo único que voy a hacer es aplicar el lema anterior. Ok, entonces, ahora lo que voy a hacer es si yo tengo espacios con un si para cada ordinal menor que el primer ordinal no numerable, yo puedo construir espacios que tengan un índice mayor, y supongo que tengo un espacio universal cuyo dual es separable, pues entonces, ¿hay plumones? No hay plumones, ¿verdad? Porque ¿Atrás de la pantalla no está? no. No, pues no. Bueno, a ver. Entonces, si pueden, imagínenselo. Yo voy a tener un espacio que voy a suponer que es universal. Y este espacio, como su dual es separable, va a tener un índice numerable. El índice es una propiedad monótona. Y yo puedo construir siempre un espacio que rebase cada ordinal. Entonces, a ver. Ok, entonces, pues ahí yo supongo que el espacio universal va a tener un índice kappa, y construyo un espacio que tiene un índice que es mayor. Pues esto contradice si yo supongo que este espacio con índice kappa es universal, pues estoy contradiciendo la monotonía del índice. Por lo tanto, yo no puedo tener espacios universales que tienen dual separable. Aquí está. Lo cual es una contradicción que vino a suponer que X estrella es separable. Y bueno, si X es un espacio de Banach universal para todos los espacios de Banach separables y reflexivos, entonces X no es separable. ¿Por qué? Porque si un espacio X es separable y reflexivo, entonces X estrella es separable. Aquí está la demostración.
Si X es reflexivo, tenemos esta isometría, ¿no? Y entonces, si X es separable, esta isometría hereda la propiedad a este espacio, ¿no? Entonces X doble estrella es separable. Nosotros sabemos que si el dual de un espacio es separable, entonces el espacio es separable. Entonces, esto nos implicaría que X estrella es separable. Si yo tuviera un espacio universal separable y reflexivo, me implicaría que X estrella es separable, y ya vimos que esto nos lleva a una contradicción. Entonces, la familia de los espacios reflexivos y separables tampoco puede tener un espacio universal. Ya lo expliqué. Y bueno, ese sería el primer resultado que se explica en la tesis. Y bueno, el siguiente resultado es un resultado que nos habla de un espacio que sí, de una familia de espacios que sí va a tener un elemento universal. Entonces, bueno, la familia de los espacios de Banach con base tiene un espacio universal. Eso es lo que vamos a probar. Entonces, primero vamos a hablar de lo que son las bases normalizadas y seminormalizadas. Esto pues yo creo que ya varios lo deben de saber. Una base normalizada es aquella cuya norma de cada elemento es siempre 1, ¿no? Y seminormalizada, lo que le voy a pedir es que si yo tomo el ínfimo de las normas de los elementos de la base, siempre esté por arriba de 0, y que pues tampoco se me escapen, ¿no? Las normas, que siempre el supremo de las normas de los elementos de la base esté acotado. Y bueno, aquí defino lo que es una subbase, que básicamente es tomar una subsucesión de una base. Aquí defino lo que es una subbase complementaria, que básicamente es que si yo tengo una combinación lineal que converge con ciertos coeficientes, y yo tomo una subsucesión de la base y tomo los mismos índices para hacer una subsucesión de los coeficientes, pues esto también va a converger. Bueno, esta definición es importante. Decimos que en dos espacios X y Y de Banach, una base Xn y una base Yn son equivalentes si las combinaciones que yo haga aquí, las combinaciones lineales aquí, convergen sí solo si estas convergen. Te faltaron escalares. Me faltaron escalares ahí, sí. Ok. Bueno, aquí defino lo que es una base universal. Entonces, una base universal, se dice que es universal para una familia de bases si cada elemento de B es equivalente a una subbase de la base que es universal, ¿no? Ok, entonces de las bases universales, las otras de las complementarias, eso no lo dijiste. Ok, entonces si tengo una familia de bases, una base Xn se dice que es complementariamente universal para B si cada base en B es equivalente a una subbase complementaria de Xn. ¿Okay? Y ahí no va que es Banach, ¿no? La definición de base universal. Ok. Nada más. No me continúa. Ok, entonces, bueno, este resultado va a tener básicamente dos teoremas, ¿no?
El primero nos va a decir que la familia de todas las bases seminormalizadas contiene un elemento complementariamente universal. ¿Ok? O sea que yo, si tengo la familia de las bases seminormalizadas... Entonces, ¿tú tienes las bases seminormalizadas de un espacio de banco? No. Son... Sí, ¿no? No, porque entonces nos estaríamos restringiendo solamente a un espacio. Y estas bases podrían generar cualquier espacio. Sí, es base de cualquier espacio. Pero ¿cómo va a ser base de cualquier espacio? Se agarra uno las... Como la noción de concepto de las bases equivalentes. O sea, una puede estar en un espacio y otra en otro. Por eso, pero... O sea, te agarras todas las bases de todos los... De todos los espacios. ¿De todos los espacios? Ajá. Seminormalizadas. Sí, bases seminormalizadas. Si cumplen la condición de tener una K básica de bueno, la anterior, la condición de ser seminormalizadas. ¿Dónde está? Porque ahí en el anterior sí tenías ahí para un espacio, ¿no? Ok, el anterior. No. Sí, Sí, es que dice ahí, si X es un espacio grande, ese no debe ir. Sí, eso es justo lo que decía Pavel, de que esto se nos fue. Según eso tendría que ser un espacio, pero ahora... Esto no debería ir. Eso no va, según. Entonces eso no va. Sí. Ahora, también no hay ninguna restricción aquí a los espacios de banda que agarras. Pues no. Si están generados por alguna de las bases de la familia y la base es seminormalizada. Que tenga base, digamos. Ok. Entonces, bueno, voy a tener la familia de las bases seminormalizadas y todas van a ser equivalentes con alguna subbase de la base universal. Y bueno, el siguiente resultado que se prueba es que si yo tengo un espacio E de Banach con base, entonces las dos condiciones siguientes son equivalentes. Va a existir una base seminormalizada en E universal para la familia de todas las bases seminormalizadas. Pero otra vez ahí sí es para la E, el primero en la A. Ah, sí, ahí sí. Sí, la base aquí va a ser una base para el espacio E, pero va a ser equivalente con bases de no importa qué otros espacios. Okay. Y bueno, esta condición va a ser equivalente con el hecho de que E sea universal para todos los espacios de Banach separables. Y bueno, con el primer teorema, que para demostrarlo vamos a construir un espacio y en eso nos vamos a llevar, yo me llevé varios meses. Y tomando esta dirección del teorema A implica B, vamos a concluir que existe un espacio con base seminormalizada universal para todos los espacios de Banach separables. Hay un largo camino antes de llegar a eso. Ok, entonces yo voy a trabajar en el espacio de las sucesiones reales. Y los voy a denotar así como unos vectores infinitos, ¿no? Y a sus entradas les voy a poner T, paréntesis, y el número de la entrada que sea. Y también me va a interesar trabajar con los espacios Rn, que básicamente van a ser los espacios que a partir del lugar n más 1 ya solamente tienen ceros. También vamos a definir al espacio IN que está dentro de Rn como... Espérenme, aquí no está la definición. Bueno, básicamente son aquellos elementos, IN no puse la definición, pero IN son aquellos elementos de Rn cuyas entradas siempre están por debajo, sí, aquí está, cuyas entradas siempre están por debajo de 1. Bueno, que son menores o iguales.
Y IN va a ser la intersección de este conjunto con el conjunto de algo que podríamos decir que son proyecciones, ¿no? Okay. Ahí también, cuando yo diga EN, pues me voy a estar refiriendo pues a lo que conocemos normalmente como vectores canónicos. Aquí estrictamente no son vectores, pero pues ya sabemos que son los que tienen ceros y unos, ¿no? Dependiendo de qué numerito tengamos acá. Ok, entonces lo que vamos a hacer es vamos a construir un espacio de normas y les vamos a pedir unas propiedades adicionales porque yo voy a querer que este espacio de normas sea un espacio compacto. Entonces le voy a pedir unas que otras cosas. Bueno, aquí le pido pues las propiedades de normas que siempre tenemos, las que hacen a una norma. Y además le voy a pedir que cuando yo evalúe a los canónicos me dé siempre 1, que si la norma es menor que 1, entonces ese se va a encontrar dentro de este conjunto que definimos en la diapositiva anterior, y que las proyecciones nunca rebasen, que cuando evalúe la norma en las proyecciones nunca rebasen al elemento del que tome la proyección. Ok, yo voy a querer que estos espacios de norma sean compactos y para hablar de eso pues necesito darles una topología. No les voy a dar una topología explícitamente, les voy a dar una métrica, ¿no? Aquí que va a ser una topología. Bueno, entonces defino esta distancia. Y se muestra en la tesis que los espacios de normas Bn son compactos. Ok, en este trabajo me va a interesar relacionar las normas de un espacio Rn con las normas de un espacio Rm. Entonces voy a definir un operador restricción para poder llevarme las que sean de un dominio mayor a un dominio más pequeño. Y bueno, le voy a pedir ciertas propiedades al operador restricción para que respete distancias, ¿no? O sea, siempre que yo tengo una norma en Bn y yo me quiero pasar a Bn más 1, le voy a pedir, más bien al revés, estoy en la restricción. Siempre que yo tengo una norma en Bn más 1, si yo me quiero pasar a Bn, le voy a pedir que la norma que me dé me respete las distancias. Ahí está, a ver otra vez, es que no. Ahí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, Sí, aquí está. Ok. Ok, entonces, como voy a trabajar con entradas de vectores, yo quisiera quedarme como con poquitas cosas. Y Bn no necesariamente es pequeño en términos de cardinalidad. Y yo quiero algo que sea finito, de hecho. Entonces, lo que voy a hacer es aprovecharme de que probé que Bn es compacto para construir en Bn una epsilon red y quedarme pues nada más con el centro de las bolas, ¿no? Entonces, bueno, dado una epsilon, existe una sucesión de conjuntos que son subconjuntos finitos de Bn y que además An va a formar parte de An más 1. O sea, yo lo que tenga en una red la voy a tener en la siguiente red. Esto es esta condición.
Entonces, bueno, es que esto es como el salto mortal de la demostración. Yo lo que quiero es para cada epsilon, y es que no tengo plumón, para cada epsilon quiero una norma P de Bn. Déjenme ver si está aquí, si tengo Bn definido. Saltar. Ok, sí, esto es lo que yo quiero. Una proposición que dada epsilon me dé una norma P en B. B va a ser la unión, va a ser el conjunto de normas de este espacio. Bueno, entonces yo voy a querer una norma P tal que para cada norma Q, también en B, me permita quedarme cerca de Q tilde. O sea, ¿esto qué quiere decir? Yo me las tengo que arreglar para que si yo tengo una T a la que le aplico Q, mi norma P sea razonablemente parecida. ¿Ok? Esto para toda T en este espacio. Entonces, bueno, esta es la proposición, así como está enunciada. Para cada epsilon mayor que 0 existe una P tal que para cada Q tilde en B también existe una sucesión creciente de índices tales que, bueno, esta es la condición de cercanía que les estaba comentando. Ok, no sé si noten que aquí yo no estoy evaluando T, estoy evaluando una especie de T pero repartida como en un vector que tiene ceros y partes de las entradas de T. Y la clave justamente va a ser esa, que yo pueda dar en qué lugares voy a meter a las entradas de T para que esta condición se cumpla. Bueno, que se cumplan ambas condiciones. Y bueno, escogiendo a Q tilde de manera adecuada, esta última desigualdad nos sirve para relacionar la convergencia de las combinaciones lineales de una base seminormalizada con las combinaciones con los mismos coeficientes de una subbase. ¿Okay? Entonces, si se fijan, hasta ahorita yo nada más he estado hablando del espacio R infinito y Rn. O sea, hasta ahorita yo me lo he pasado hablando de reales. Y entonces, ¿qué tiene que ver eso con las bases de otros espacios de Banach que igual pues no son reales, ¿no? Entonces, es justo aquí donde entra. Yo voy a definir esta norma Q tilde para T en la unión de los RNs. Y esta Q tilde va a ser una norma que va a depender de la base con la que yo quiero comparar a la base que yo presumo que va a ser universal. ¿Okay? Entonces, bueno, me escojo a Q de manera pues muy inteligente para poder hacer esa relación, ¿no? Oye, perdón, una pregunta. Sí. ¿Tus espacios RSNs tienen algún tipo de estructura? O sea, la unión de las RSNs. La unión de las RNs. Sí, sí la van a tener. De hecho, o sea, esta unión de Rn yo le voy a construir una P de epsilon que va a estar, que va a guardar la relación de cercanía con con todas las Qs que yo construya de esta manera. En este momento todavía no lo tiene. Pero supongo que es espacio vectorial por lo menos. Es como tener el Fn, Ah, bueno, el sí. R en el espacio de todas las sucesiones. Ok, entonces,
Bueno, ya por fin tenemos todo lo necesario para mostrar el teorema, ¿no? ¿Nos acordamos de cuál era el teorema? Lo que queremos mostrar es que la familia de todas las bases seminormalizadas contiene un elemento complementariamente universal. ¿Ok? Entonces, yo voy a tomar una epsilon, y para esa epsilon, en una proposición anterior, yo construí una norma P. ¿Ok? Entonces, voy a tomar este espacio normado y voy a completarlo. Voy a tomar no ese espacio, sino su compleción. ¿Ok? ¿Ok? Bueno. Entonces, valiéndome del hecho de que las bases son seminormalizadas, así haciendo un poco de algebrita, y con Q definida de esta manera, yo voy a llegar a esta desigualdad. Bueno, y usando K, la constante básica de mi base XJ, y con la sucesión de subíndices, que son los lugares que yo les decía, con los que vamos a acomodar a los vectores T, voy a llegar a, bueno, aplicando esa proposición y utilizando esta desigualdad y esta desigualdad, vamos a llegar a esto. ¿Ok? Y bueno, esta última ecuación nos va a implicar que la base XJ es equivalente a una subbase complementaria de EIJ. ¿Ok? Bueno, ahora mostramos el segundo teorema. Igual nos acordamos, ¿no? De que decía, si sea E un espacio de Banach con una base, entonces las siguientes condiciones van a ser equivalentes. Que E tiene una base seminormalizada universal para las bases seminormalizadas, y que E va a ser universal para los espacios de Banach separables. A ver, otra vez lo puedes poner otra vez. Sí, claro. Bien. Ok, entonces, pues voy a utilizar unos lemas para probar A implica B. Y bueno, este teorema básicamente me habla de que yo así pegando coeficientes, yo puedo hacer un isomorfismo, ¿no? Si la base de XJ en un espacio de Banach X es equivalente a una subbase de EIJ de EI de un espacio de Banach E, entonces puedo definir este operador y va a ser un isomorfismo sobre el subespacio que genera la subbase, claro, ¿no? Y además, cuando yo tomo estas subbases, la proyección va a ser una función acotada. Entonces, bueno, A implica B. Voy a tomar B un espacio de Banach, y este espacio aquí me faltó que fuera separable, ¿no? El B. A ver, regrésale al teorema. No. Porque ya sabes que... A ver, si quieres probar A implica B, ¿no? Entonces,
Ah, sí. Sí, me faltó poner que es separable. Ok. Entonces sea B un espacio de Banach separable. Yo sé que las funciones continuas en el 0, 1 es un espacio universal para los separables, ¿no? Entonces yo puedo meter isomorfamente a B en C de 0, 1. Y con el isomorfismo que definimos 2 lemas atrás, ese que les decía que nada más tenemos que poner los coeficientes, yo meto a la base del espacio de las funciones continuas en mi espacio E. Y entonces, pues ya tengo que B, por el hecho de ser separable, pues también está metido en mi espacio E, ¿no? Entonces, por lo tanto, es un espacio universal para los espacios de Banach separables. Bueno, para mostrar B implica A, voy a tomarme E, un espacio de Banach con una base. Y voy a mostrar que si E es isomorfamente universal para todos los espacios de Banach separables, entonces va a existir una base seminormalizada en E, que es universal para la familia de todas las bases seminormalizadas. Ok, aquí nada más, igual ustedes dicen, bueno, pero ella tiene base, ¿no? No, pero bueno, yo quiero una seminormalizada que además sea universal. Bueno, entonces algo fuerte que yo voy a utilizar aquí es que el espacio de las funciones continuas tiene una base seminormalizada, ZJ, que es universal para la familia de todas las bases seminormalizadas. Y también voy a utilizar que las funciones continuas son isomorfas al producto cruz del mismo espacio, ¿no? Entonces lo primero que voy a probar es que E, con las condiciones que le pedimos, es isomorfo a E con la suma directa de C de las funciones en el 0, 1. Ok, como E es universal para la familia de los espacios de Banach separables y las funciones continuas en el 0, 1 es un espacio separable, entonces yo puedo mandar a las funciones continuas al espacio E1, que es un espacio isomorfo a C de 0, 1. Y E0 va a ser el kernel de la proyección. Entonces me va a resultar que este espacio va a ser isomorfo a este espacio. Fue de alguna manera como agrandar E, ¿no? Porque E que era así, pues de alguna manera aquí, no es cierto, ¿dónde está? Ese. ¿Este? ¿Dónde está abajo? Sí, pues es como agrandar, tienes razón. Entonces, yo lo que voy a hacer es también agrandar la base de E. Entonces voy a tomar EJ, una base arbitraria en E, y ZJ, una base de las funciones continuas, normalizada y universal para todas las bases seminormalizadas, que pues fue una base que en la proposición anterior establecimos que teníamos, ¿no? Y voy a definir a una base de este espacio simplemente así, o sea, voy a tomarme que los elementos impares de esta base van a ser iguales a la base de E, y los elementos pares pues van a ser iguales a la base en las funciones continuas. Y finalmente uso el resultado de que si U de E suma directa con las continuas en el 0, 1
N es un isomorfismo, entonces la base que acabo de definir contiene una sucesión básica que es universal para la familia de las bases seminormalizadas. Entonces, si WK es una base seminormalizada, yo la puedo, va a ser equivalente a una subbase de esta que habíamos dicho que era una base de las funciones continuas, que va a ser equivalente pues a esta base. Aquí lo único que hice fue ponerle no de entrada, y pues esta fue la subbase que definimos, de la base que definimos en E. Es decir, E contiene una base seminormalizada universal. Bueno, sí. Entonces básicamente ese fue mi trabajo. Bien, muy bien. A ver, entonces ahora. Bueno, si quieres empezamos por el final y luego nos regresamos al siguiente, al resultado, al primero en el slide. Ya habiendo presentado y estudiado todo el teorema, ¿en qué dirías tú, o por qué nos tenemos que únicamente, por qué tenemos que hablar de bases seminormalizadas? O sea, ¿en dónde está jugando el hecho de que tengo que tener cierto tamaño sobre ellas? ¿Por qué no puedo hablar de nada más las bases? O sea, ¿en qué lo estás usando y en qué está jugando eso un papel? ¿Pudiste darte cuenta a lo largo de la demostración? ¿Dónde uso que la base es seminormalizada? ¿O por qué nos importa el resultado? O sea, ¿por qué no podrías, o sea, el papel de la base seminormalizada, o sea, ¿dónde lo usas? Sí, es claro, pero ¿por qué no lo podrías hacer para bases no seminormalizadas? Digamos, hay algo, digamos, sí, claro, ahí lo usaste, pero podrías, ¿se te ocurriría o viste algo en que esencialmente? Sí, o sea, bueno, aquí cuando yo defino a la norma Q en relación a las bases seminormalizadas, para que yo pueda acotar y utilizar todas las desigualdades, bueno, para que yo pueda establecer estas desigualdades, voy a utilizar que pues voy a utilizar que estos números estén bien definidos, ¿no? La A y la B. Aquí en ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es A y qué es B? Son... Me voy para atrás. Aquí está. Ah. Ok. O sea, entonces eso es lo que le está dando el tamaño a estas normas Q, digamos, si no... Ajá. Sí, de hecho, ahí cuando definen las BN, serían las normas en RN, parecidas, porque es como una, por ejemplo, ahí sí hay normas en RN, pero digamos que si estamos en B, que sería como el R infinito, en principio es un espacio métrico, pero no sabemos siquiera que hay una norma. Entonces, la construcción de la Q ahí me asegura que ya por lo menos se encuentra una norma. Es que me había surgido esa como que en qué papel, o sea, porque sí, obviamente se está jugando un papel y puede ser que esté jugando un papel como en términos de facilitar las cosas, pero no, sí, ciertamente, si el Supremo ahí no está acotado, entonces no voy a poder acotar eso. Y con respecto al resultado de Sleng, la primera pregunta que me surgió desde que estaba leyendo tu tesis, o sea, hoy, es ¿por qué juegan un papel los ordinales? O sea, como que si tú comparas los dos resultados, no, tú me vas a demostrar algo que no existe, un espacio universal para algo, que espacios de Banach, no me importa quién está ahí adentro, si son grandes o chiquitos, y resulta que los ordinales acaban jugando un papel. ¿Por qué? Pues la verdad es que esa pregunta yo también la tuve siempre. O sea, yo siempre me pregunté por qué no me podía quedar como con los puros naturales. Porque de hecho los conjuntos se van haciendo flaquitos muy rápidamente.
Y a mí siempre me surgía la pregunta, ¿cómo hacer que llegue yo a generar conjuntos, incluso bueno, los P's, los P alfas para una alfa no numerable, ¿no? Pero para serte honesta no encontré la respuesta. No, es una pregunta difícil, o sea, lo que pasa es que pasa con, no sé si mucha frecuencia, pero sí con cierta frecuencia que a la hora de estar estudiando espacios de Banach, la teoría de conjuntos se te mete sí, cuando pero no esperabas. Creo que también que en los ordinales, los ordinales que son numerables, Sí, justamente, como se tiene. yo creo que lo que es importante es que cuando tú tomas un zoom, de todas maneras no alcanzas Claro. el primer ordinal numerable. Claro. ¿No? Ese es De hecho, por eso lo veía en dos casos, ¿no? En los casos que tenía sucesor, y cuando tenía no sucesor le tomaba supremos Y ahí te quedas. y quedaba. A lo mejor Sí, es donde pasan eso cosas es- raras. Sí, pues es la propiedad básica, ¿no? Que no lo alcanza. Sí, tengo más. No, que tengo más, pero no. No, pues yo no tengo ninguna pregunta. Bueno, básicamente sería como ver si los resultados que probaste los puedes también como hacer. Porque tú probaste que no hay un espacio universal para los separables y reflexivos y hay un universal para los que tienen base. Pero ahí en lo universal solamente entra que sea isomorfo. Pero a lo mejor se puede hacer más particular que sea isométricamente isomorfo, ¿no? Entonces habrá que ver porque en un resultado de Slang hay que se obtenía isometría, ¿no? Pues a lo mejor si le estudia uno más o no sé. No, pero Pues quién sabe. es Pelichinsky. Sí, pero así de preguntas no. No, pues más el comentario de que es una tesis muy buena porque lo que muestra las dos cosas, ¿no? Muestras que en un caso no hay y que en el otro sí hay, ¿no? Entonces está completa en ese sentido. Pero eso es, bueno, y sobre todo manejar todas estas cosas, toda la construcción de Pelichinsky, pues es bueno, que también. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias. Abandonar la sala para que sigamos. Este se celebró examen profesional que para obtener el título de matemática sustentó Carmen de Mil Martínez Gómez, de nacionalidad mexicana, registrada con el número de cuenta 3020 68016, quien cursó los estudios en el periodo 2007-1 a 2016-2 con un promedio de 8.12 y cumplió los requisitos señalados en el plan de estudios aprobados por el H Consejo Universitario, habiendo presentado la tesis algunos resultados sobre espacios de Banach universales. El jurado designado por la directora del plantel, formado por los profesores que a continuación se mencionan, que fungieron como presidente el doctor Hugo Arismendi, vocal la doctora Karen Martínez Adami Saiz, y secretario maestro en ciencias Padre Ronald Martínez, resolvió al término del examen otorgarle la calificación de aprobado, la que le hicieron saber tomándole la protesta universitaria y firmando la presente. Ya parece. Lo que no sé si quedó dentro de la protesta. No sé si es al final o vamos. A ver, entonces, lo voy a leer todo. Carmen Denny Martínez Gómez. Desde este recinto y en su libre y entera voluntad, protesto a usted que como profesional, como universitaria y como individuo apegará su actuación a los lineamientos éticos y científicos que en su conciencia la universidad ha sembrado con objeto de hacerle un miembro digno y útil a la sociedad, que jamás con sus actos traicionará la confianza de la nación a través de su máxima casa de estudios ha depositado usted y que desempeñará teniendo siempre en cuenta el bien de México, sus destinos en el orden de la cultura y los inmutables dictados del progreso social de la humanidad. Deberá recordar siempre que la ciencia cinética forma tiranos,
que la ética sola hace fanáticos y por lo tanto como universitario es tu deber y su derecho combatir la ignorancia, la propia y la ajena, con dignidad y grandeza, fomentando la unidad entre los individuos y la libre expresión de las ideas, sin que por esto dimita de su responsabilidad moral ni abdique de su humanidad. Siendo así, a las 13 horas del día 13 de junio de 2017, la Universidad Nacional Autónoma de México, por mi conducto, presenta al Pleno de la Sociedad Mexicana a la matemática Carmen Denis Martínez Gómez, a quien el testimonio de sus maestros le es favorable y le considera capaz de luchar por aquella y por el bien de México, esperando que la nación le dé el sitio que le corresponda, le reconozca el premio por sus méritos o le reconvenga si falta a ellos. Bueno, pues ya ves que no era para tanto, que ya después de haber hecho este trabajo, pues que ya Jurado, nos permite una foto con la reseña matemática, por favor, muchas gracias. Ahí está bien para el escudo. Muchas gracias. A ver si voltean aquí. Una más. Muchísimas gracias. Universidad, Goya, Goya, cachún, cachún, ra, ra, cachún, cachún, ra, ra, Goya, Universidad. Todos señalando quién acaba de aprobar el examen de matemáticas. Señora, haga un dedito así. Ándale así. Su mano no la veo. Eso. Van a hacer dos tomas, ¿eh? Una segunda. Muchas gracias. Pues va un ratito del estudio porque les ha pasado. Muchas gracias. Perfecto. Gracias. Voy.
como estaban, a los palitos. Bueno, así no. Muchas gracias.